Y en ese sentido, el Registro Civil está liderando 4 proyectos importantes que están como aplicaciones introducidas en nuestro documento de identidad, que, insisto, tiene un chip de radiofrecuencia con aplicaciones embebidas. Estas 4 aplicaciones, en un trabajo conjunto con el Estado, tienen que ver básicamente con salud, una aplicación de Epicrisis, que es un resumen de la ficha médica universal que se está trabajando en el Ministerio de Salud, para que cuando una persona requiera atención inmediata, con la sola lectura de este componente electrónico de nuestra cédula de ciudadanía, se pueda identificar una situación especial de un ciudadano. Y a partir de ahí se conecte con el sistema público de salud para poder obtener toda aquella información que sea necesaria para actuar. También hemos incorporado en este chip monederos electrónicos, 5 al menos, donde podamos empezar a desarrollar iniciativas importantes a fin de facilitar micropagos, por ejemplo, u otro tipo de transacciones que involucren dinero. En este esfuerzo por difundir el uso de los documentos electrónicos y la Ley de Comercio Electrónico, estamos incorporando también una aplicación de PKI o de firma electrónica, primero porque los documentos que maneja el Registro Civil van a salir firmados electrónicamente para poder facilitar la obtención de las certificaciones a través del Internet, pero sobre todo porque si ya los documentos están firmados electrónicamente, ni siquiera necesitamos imprimirlos. Basta con que las entidades estemos interconectadas y al verificar la identidad de una persona se podía transaccionar sin necesidad de que tengamos que imprimir ningún documento. Y finalmente, una aplicación que es revolucionaria es aquella que denominamos Match on Card, y se puede hacer dentro y fuera de la tarjeta, que es esta comparación de una huella dactilar del ciudadano con aquella que está almacenada en el chip de nuestra cédula para poder confirmar la identidad de una persona y poder transaccionar. Estos son los avances que en términos generales ha llevado a cabo el Registro Civil, trabajando siempre de la mano con entidades como el Servicio de Rentas Internas y otras tantas. Insisto, ya tenemos 52 entidades con las que colaboramos. Quiero mencionar aquí, por ejemplo, una iniciativa importante con el sector privado. Las 3 operadoras celulares, y aquí pongo como ejemplo esto para los empresarios, vendían o venden en el país miles de nuevas líneas de prepago. Esto es una realidad en América Latina, donde cerca del 80% de las líneas celulares que hay en los países, y en Ecuador tenemos 104% de penetración celular, se vendían sin un control de quién era la persona que adquiría esa línea de prepago. Hay una regulación gubernamental que establece desde hace 2 años que cada línea vendida tiene que estar atada a un nombre y a un número de documento de ciudadanía de una persona. Y hay unas reglas de negocio definidas. Las 3 operadoras celulares que trabajan en el Ecuador están ya interconectadas y son grandes demandantes de servicio, por ejemplo, del Registro Civil, donde mediante un mecanismo de web service no complejo, pero sí muy fiable, ya ellos poblan su base de datos con información verificada del Registro Civil. Hay un método o una forma en la cual colaboramos entre sector público y privado, donde hay desarrollos conjuntos para poder dotar de seguridad al Estado, porque si ustedes se dan cuenta, las líneas celulares son un mecanismo mediante el cual fácilmente se puede delinquir si es que las personas que lo usan no están identificadas. Perfecto. Así que vamos perfeccionando eso continuamente. Muchas gracias, Jorge. Mauro, en este mismo sentido, te pido unas reflexiones en cuanto a lo logrado en lo que es la agenda digital, la estrategia digital del SDI y los desafíos hacia el futuro. Por favor, Mauro. Bien, primero felicitarle por la exposición realmente muy clara y con mucha consistencia y mucha teoría atrás sobre lo que es gobierno electrónico. Felicitarles también a ustedes, ECOS, porque esto es algo que realmente el tema de gobierno electrónico, el tema de una agenda electrónica, no solamente un planteamiento desde una política solamente de gobierno o que tiene que estar en un plan, tiene que ser asumido por la sociedad porque es un proyecto de país. Yo creo que la era, si bien nosotros nos quedamos atrás y no nos pudimos subir a la era industrial,
creo que en la era de tecnología no podemos fracasar y tenemos que asumir eso, y estos espacios nos permiten compartir tanto el sector privado como el sector público hacia dónde estamos apuntando y cómo tenemos que conjugarnos para poder pensar en una agenda digital que permita un desarrollo y un crecimiento, y que realmente los mayores favorecidos van a ser principalmente aquellos que ahora quizás no tengan acceso a un tema de tecnología o a un tema de información o a un tema de penetración de Internet. Eso es fundamental para el país, y creo que el discutirlo desde un plan nacional del buen vivir, donde ya se articula una agenda en temas de gobierno electrónico, donde ya hay instituciones que están encargadas de dar las directrices hacia dónde tenemos que ir, creo que es un avance muy importante que se ha dado en el país. Eso es fundamental porque anteriormente no se lo discutía y ahora sí se lo discute, y hay estos espacios incluso donde podemos compartir los avances que estamos teniendo desde el nivel del sector público. Nosotros dentro de esa agenda, sí, una de las cosas fundamentales que veíamos es esa interacción con la ciudadanía, ¿sí? Al inicio del SRI, una de las cosas principales que la Administración Tributaria hizo en sus orígenes como Servicio de Rentas Internas en el año 1997 es darle mucha fuerza al tema tecnológico, al tema de los centros de datos, de los data centers. Porque uno de los principales activos que tienen las administraciones tributarias es la información. Eso no solamente sucede aquí, en Ecuador, eso sucede a nivel de todos los países, y donde tienen las administraciones tributarias que empujan mucho, porque las administraciones tributarias son las que tienen casi la mayor cantidad de información de muchos ciudadanos del país. Y uno de los principales activos para poder cumplir su rol dentro de la función que tienen las administraciones tributarias es contar con ingente cantidad de recursos de información. Para eso necesitamos potente infraestructura en temas de tecnología. Pero otra cosa que también entendimos fue que teníamos que saber cuál era nuestro rol dentro del gran engranaje de la política fiscal. Y dentro de eso entendimos cuáles eran nuestros procesos gobernantes, cuál era nuestra verdadera cadena de valor, cuáles eran nuestros procesos de soporte. Eso lo entendimos y lo tratamos de documentar y estandarizar, porque eso nos permitió luego poder crear sistemas y aplicativos sobre algo que ya estaba muy maduro y comenzar a generar ahí sí sistemas que permitan interactuar con la ciudadanía. Pero también tuvimos que entender qué requería la ciudadanía. ¿Qué necesitaba? En esa época ya veíamos el tema del Internet y entonces ya pensábamos en estrategias de cómo llevar nuestros servicios al Internet, porque teníamos que facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. ¿Por qué necesitábamos facilitarles? Porque nosotros necesitábamos tener información, y necesitamos tener información de calidad para poder hacer un control más fácil y poder tener un mayor despliegue en la supervisión y el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones y deberes de los contribuyentes. Pero ya no solamente ahora estamos viendo en el Internet, ya vemos que la era del Internet pasó, ahora estamos incluso pensando en la era de las redes sociales. Y ustedes ven cómo el mundo se mueve a través de redes sociales. Y eso es un desafío que también tenemos dentro de la administración tributaria. Cómo interactuamos o cómo nos subimos en ese nuevo desafío que son las redes sociales. Ustedes vean cómo se moviliza gran cantidad de personas ahora en la protesta en Brasil. Mucho fue, o se pudo organizar, o se pudo movilizar mucha gente a través de las redes sociales. Las grandes protestas que han habido en estos últimos años se han organizado a través de redes sociales. Y eso es un desafío que nosotros también ya como administración tributaria los estamos analizando, cómo se interactúa dentro de esas redes sociales para poder también nosotros avanzar. Entender lo que la ciudadanía necesita para ponernos a disposición de esa ciudadanía. Uno de los esquemas que se veía en la presentación justamente era el tema de entender nuestros procesos. En eso tuvimos que ir a una madurez, como lo comentaba, de los procesos para podernos luego sistematizar y poder disponer o crear información para el contribuyente y hacia nosotros, ¿sí? Algo que se nos queda siempre atrás y que está a la saga es el tema normativo, porque como esto de gobiernos electrónicos o de agendas digitales o de tecnologías de la información nunca se discutía, las normas que tenemos, ¿sí? Las normas son normas creadas en la década de los 70, que muchas veces ni siquiera recogen estos elementos, no hablan del Internet,
no hablan de tecnologías de la información, y esos son temas que nosotros tenemos que actualizar, ¿sí? Hemos avanzado, sí, hay el tema ya de la ley de comercio electrónico, donde ya se habla de la firma digital, ya tenemos las certificadoras de firma digital que nos han permitido a nosotros, dentro de los procesos que tenemos, digitalizarlos mucho, pero tenemos normas todavía, como lo comentábamos en la exposición anterior, sobre el Código Tributario, una norma que fue creada en el 70, que no habla sobre estos mecanismos y que muchas veces nos dificultan poder poner a disposición de la ciudadanía servicios más ágiles y poderlos plasmar de forma más rápida, porque tenemos una norma que está totalmente desactualizada. Algo que lo hemos discutido al interior de algunas instituciones públicas son normas, por ejemplo, de la Contraloría. La Contraloría tiene que actualizar sus normativas porque no están actualizadas a lo que tenemos en la vigencia de la tecnología actual, ¿sí? No habla sobre un tema de Internet, no habla de eso, y muchas veces eso nos restringe al sector público porque tenemos que regirnos a normas que son anteriores y nos dificultan, ¿sí? El tema de tecnología, nosotros estamos dando un gran salto ya acá, porque nosotros hemos entendido, ¿sí? Y vemos la demanda que tiene la ciudadanía sobre nuestros principales productos. Nosotros ya sacamos facturación electrónica y ahí tuvimos una gran relación con el sector privado. Y claro, esta relación con el sector privado hubo que irla construyendo poco a poco, porque cada vez que sacábamos algún producto, el sector privado siempre pensaba que atrás de eso había alguna trampa que el SRI quería para saber algún tema de información y enseguida los vaya a capturar. Eso el sector privado entendió que no era así, que nosotros lo que intentábamos era facilitarle, y las personas que quieren cumplir con sus obligaciones de forma como la ley determina, no tienen ningún problema en entregar su información. Y nos llevó a hacer un pacto con el sector privado en temas de facturación electrónica, y ya vamos en la segunda fase, en una facturación electrónica en línea. Actualmente ya tenemos 4 millones de facturas electrónicas que se hacen en línea, es decir, como cuando yo voy al cajero automático y voy a sacar dinero, automáticamente ve si tiene saldo y me da el dinero, automáticamente funciona así ese sistema. Es decir, el SRI ya tiene esa información en línea de todas las compras que se están dando en la economía, ¿sí? Y cuando mañana un contribuyente quiera tener esa información, puede acceder a las bases de datos del SRI y puede tener ese detalle de sus compras y de sus ventas. Nosotros le estamos ahorrando al sector privado el tener grandes cantidades o bodegas con cajas enormes de facturas que tenían que guardarlas. Ahora le vamos a decir, ¿saben qué? Ya no la necesitan guardar porque el SRI ya las tiene, y cuando usted quiera, usted la puede alar esa información, ¿sí? Adicional a eso, el sector privado puede, a través de la facturación electrónica, incluso presentar temas promocionales, porque la factura es electrónica y ellos pueden poner cualquier mensaje y eso se puede enviar a toda la cantidad de sus clientes que tienen. Actualmente ya estamos con las telefónicas en línea de facturación electrónica, ya van a entrar las grandes cadenas de supermercados a un tema de línea. Vamos a ir ya a un tema de máquinas fiscales que estamos pensando para los pequeños, para los empresarios pequeños de tiendas pequeñas, donde van a tener ahí ellos almacenado su información de sus compras y de sus ingresos, y van a poder sacar su balance cuando ellos quieran al semestre y van a poder presentar su declaración. Estamos pensando ya en poner una declaración sugerida al contribuyente. Las personas que están en relación de dependencia, que quizás no tengan otra actividad, donde el SRI ya puede tener la información, porque esa información ya la estamos recogiendo de los patronos, tranquilamente le podemos decir a las personas, señores, esta es su declaración, ¿usted está de acuerdo o no? Algo que todavía no hemos avanzado y que estamos pensando dentro de nuestros proyectos de innovación institucional es el tema de la cuenta del contribuyente. Así como existe la cuenta bancaria, como uno tiene su cuenta de ahorro, donde uno puede ver sus débitos y sus créditos, eso también poner a disposición de la ciudadanía, el transparentar la información, que el ciudadano sepa cuáles son sus créditos, cuáles son sus devoluciones que tiene pendientes. Él puede pedir una devolución del impuesto a la renta y no lo ha hecho. Puede hacerlo, esa información va a estar ahí. O cuáles son sus debes. Oiga, usted tiene una cuenta pendiente por una declaración que no la ha hecho de tal mes. Por favor, puede acercarse a cancelar esa declaración. Y él pueda tener ese estado de cuenta actualmente. Que pueda tener toda la información, como lo veíamos aquí en el caso de Uruguay, que era un poco más grande, el expediente del contribuyente.
donde esté toda la información de las auditorías que ha tenido, de los reclamos que ha presentado, de los recursos de revisión, de las devoluciones que ha solicitado, de cuánto ha sido su pago de impuesto a la renta, donde uno puede entrar y puede ingresar a una pantalla y puede tener esa información el contribuyente.